La historia del crimen está llena de casos espeluznantes, pero algunos destacan por sus finales inesperados, desde misterios sin resolver hasta giros que dejan a todos sin aliento. Estos 10 asesinatos reales te dejan con la piel de gallina. Algunos de estos crímenes han sido objeto de teorías de conspiración, mientras que otros han inspirado documentales, libros e incluso películas. Cada historia tiene algo en común: la sensación de inquietud y sorpresa que generan sus desenlaces. Acompáñanos en este recorrido por casos que marcaron la historia y que aún generan debates en la actualidad. Número 1. El asesinato de Elisa Lam. En el 2013, la estudiante canadiense Elisa Lam fue hallada en un tanque de agua en el Hotel Cecil de Los Ángeles, un establecimiento con un largo historial de eventos macabros y conexiones con asesinatos en serie. La desaparición de Elisa captó la atención mundial tras la publicación de un inquietante video de seguridad donde se ve actuando de manera extraña en un ascensor, presionando múltiples botones y gesticulando como si hablara con alguien invisible. La difusión del video desató una ola de especulaciones, con teorías que iban desde un asesinato hasta la posibilidad de un caso paranormal. El hotel donde ocurrió el incidente ya tenía fama de estar vinculado con sucesos oscuros. Desde los años 80 y 90, el Cecil habría servido de refugio para criminales y drogadictos. E incluso se decía que Richard Ramirez, el infame Night Stalker, se había hospedado allí durante su ola de crimen. La combinación de estos antecedentes con la muerte de Elisa avivó las teorías sobre la maldición del hotel. Número 2. El misterio de Hinterkaifeck. En marzo de 1922, la tranquilidad de la granja Hinterkaifeck, ubicada en Alemania, se vio interrumpida por un crimen atroz. Los 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados con una herramienta agrícola en su propia casa. Lo más perturbador del caso fue las extrañas señales que precedieron a la tragedia. Días antes del crimen, la familia notó huellas desconocidas en la nieve que conducían a la granja, pero no mostraban rastros de regreso. También informaron haber escuchado ruidos inexplicables en el ático y haber encontrado un periódico en la casa que nadie recordaba haber comprado. El día del hallazgo fue impactante. Los cuerpos de Gruber, incluido la niña pequeña y su madre, fueron encontrados en el granero, apilados y cubiertos con paja. Dentro de la casa también se hallaron los cuerpos de la empleada doméstica y el hijo menor. Sin embargo, lo más inquietante es que tras el alguien había permanecido en la granja durante varios días. Se encontraron pruebas de que el ganado había sido alimentado y de que alguien había cocinado en la cocina. Número 3. El niño en la caja. En febrero de 1957, un macabro hallazgo conmocionó a Filadelfia. El de un niño de aproximadamente 4 a 6 años fue encontrado dentro de una caja de cartón en un descampado. Estaba envuelto en una manta y mostraba signos de malnutrición y severos. Su cabello había sido cortado de manera abrupta, probablemente después de su lo que hizo que el caso fuera aún más misterioso. A pesar de los intensos esfuerzos de la policía por identificar al niño, nadie lo reclamó. La difusión del caso en los medios y la colaboración de miles de carteles en la zona no lograron obtener respuestas. Con el tiempo, surgieron varias teorías, incluida la hipótesis de que el niño era de tráfico o que pertenecía a una familia que lo maltrataba y luego intentó deshacerse del cuerpo
tiempo sin dejar rastro. Una de las teorías más escalofriantes provino de una mujer que afirmó que su madre había comprado al niño y lo había sometido a antes de matarlo, aunque esta versión nunca pudo ser confirmada. Número 4. El asesinato de Laci Peterson. Laci Peterson desapareció el 24 de diciembre de 2002 en Modesto, California. Estaba embarazada de 8 meses y había planeado pasar la Navidad con su familia. Su esposo, Scott Peterson, denunció su desaparición y rápidamente se convirtió en el rostro de la búsqueda. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, las sospechas comenzaron a girar en su contra. Se descubrió que Scott tenía una relación extramatrimonial con una mujer llamada Amber Frey, a quien le había mentido diciendo que era soltero. Amber, al enterarse de la desaparición de Laci, cooperó con la policía y proporcionó grabaciones de conversaciones en las que Scott mostraba una sorprendente falta de preocupación por su esposa desaparecida. Además, su comportamiento ante los medios fue extraño. Parecía más interesado en su imagen pública que en encontrar a Laci. Número 5. El asesinato de John Bennett Ramsey. El caso de John Bennett Ramsey es uno de los más enigmáticos y mediáticos en la historia criminal de los Estados Unidos. John Bennett, una niña de 6 años y reina de concursos de belleza, fue encontrada muerta en el sótano de su casa en Boulder, Colorado. El 26 de diciembre de 1996, sus padres denunciaron su desaparición. Esa misma mañana, tras encontrar una carta de rescate exigiendo $118,000. Sin embargo, horas después, el cuerpo de la niña fue hallado dentro de la vivienda con señales de estrangulamiento y un fuerte golpe en la cabeza. Las irregularidades de la investigación fueron evidentes desde el inicio. La escena del fue contaminada debido a la entrada de los familiares y amigos en la casa, mientras la policía aún no había asegurado el área. Además, la carta de rescate resultó sospechosa, pues parecía demasiado extensa y detallada para una extorsión genuina. Las sospechas recayeron sobre los propios padres, John y Patsy Ramsey, y más tarde sobre su hermano, Burke, quien en ese momento tenía 9 años. A pesar de múltiples pruebas de ADN y teorías a lo largo de los años, nunca se determinó con certeza quién fue el de John Bennett y el caso sigue sin resolverse. Número 6. El asesinato de Arliss Perry. En el 1974, Arliss Perry, una joven de 19 años, recién casada, fue brutalmente asesinada en la iglesia de Stanford Memorial, en la Universidad de Stanford, California. La noche de su muerte, Arliss tuvo una discusión con su esposo y decidió salir de la iglesia para orar. Horas después, su cuerpo fue encontrado en una escena macabra dentro del templo. Había sido asesinada con una vela de altar y con un picahielo. El desató numerosas teorías, muchas de ellas vinculadas con el satanismo y sectas ocultistas, ya que el tenía elementos ritualísticos. Durante años, la falta de pruebas concretas impidió resolver el caso. Sin embargo, en el 2018, gracias a avances en la tecnología del ADN, la policía identificó a la como Stephen Crawford, un ex guardia de seguridad de Stanford, que estaba presente la noche del crimen. Cuando las autoridades intentaron arrestarlo, Crawford se escapó, llevándose consigo cualquier posible explicación sobre sus motivos. Número 7. El asesinato de Kitty Genovese. El asesinato de Kitty Genovese en 1964 no solo conmocionó a la ciudad de Nueva York, sino que también dio origen al término efecto espectador. Kitty, de 28 años, fue atacada brutalmente por un hombre llamado Winston Moseley mientras regresaba a su campamento en Queens. Durante más de media hora, Moseley la
en repetidas ocasiones mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Supuestamente, 38 vecinos escucharon sus gritos, pero ninguno intervino ni llamó a la policía de inmediato. El crimen generó un debate sobre la apatía social, como las personas tienden a no actuar cuando creen que otros lo harán en su lugar. Más tarde, se reveló que algunos testigos sí llamaron a la policía, pero la percepción del público ya estaba marcada en la idea de una sociedad indiferente. Winston Moseley fue arrestado y condenado a cadena perpetua, pero el caso de Kitty se convirtió en un referente en estudios de psicología social y criminología. Número 8. El asesinato de Kenbrett McElroy. Kenbrett McElroy era un hombre temido en la pequeña localidad de Skidmore, Missouri, con un largo historial de robos, agresiones y abusos. Había escapado de la justicia en numerosas ocasiones gracias a tácticas de acción y amenazas. Sin embargo, en 1981, la comunidad decidió tomar el asunto en sus propias manos. En pleno día, McElroy fue dentro de su camioneta, mientras decenas de habitantes del pueblo observaban. Lo sorprendente de este caso es que, a pesar de haber tantos testigos, ninguno habló ni identificó al tirador. Cuando la policía interrogó a los presentes, todos afirmaron no haber visto nada. Como resultado, nadie fue acusado por el asesinato de McElroy. Este caso es un claro ejemplo de la justicia comunitaria y sigue siendo un misterio sobre quién disparó realmente. Número 9. El asesinato de Mary Fagan. El asesinato de Mary Fagan en 1913 generó uno de los juicios más polémicos de la historia de Estados Unidos. Mary, una niña de 13 años, fue encontrada estrangulada en el sótano de una fábrica en Atlanta, Georgia. La investigación llevó a la condena de Leo Frank, el gerente de una fábrica, a pesar de pruebas inconsistentes y testigos poco confiables. Frank fue sentenciado a muerte, pero su condena fue conmutada a cadena perpetua. Sin embargo, una turba de ciudadanos convencidos de su culpabilidad irrumpió en la prisión, secuestró a Frank y lo liberó. Décadas después, nuevas investigaciones indicaron que Frank probablemente era inocente y que el verdadero culpable pudo haber sido Jim Conley, un conserje de la fábrica que había dado testimonio en su contra. Número 10. El asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra. El asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, es uno de los casos más infames de Hollywood. En 1947, el cuerpo de Short fue encontrado mutilado y cortado en dos en un terreno baldío de Los Ángeles. Su rostro había sido detallado con un corte de sonrisa de Glasgow y su cuerpo estaba completamente drenado de sangre. El crimen causó un frenesí mediático y la investigación policial fue masiva. A pesar de múltiples sospechosos y confesiones falsas, el caso nunca se resolvió. Muchas teorías han surgido a lo largo de los años, vinculando el asesinato con médicos, artistas y figuras del crimen organizado. La historia de la Dalia Negra sigue fascinando a criminólogos y escritores, siendo uno de los casos más icónicos de los archivos sin resolver. Estos 10 casos demuestran que la realidad puede ser aún más aterradora que la ficción. Cada crimen, con su final impactante, sigue resonando en la historia criminal y nos recuerda que algunos misterios pueden nunca resolverse. Recuerda darle like, activar la campanita para más crímenes, más temas diferentes. Recuerda, no olvides suscribirte y hasta la próxima.